18. Y, sí. bien, ahí, ¿qué tengo que sacar primero? ¿El volumen del...? Claro, nosotros para calcular el calor, la fórmula, o sea, de esto que te está diciendo, de que Sí. o sea, la temperatura desciende de 20 a 18, así que lo que vas a calcular es calor sensible. La fórmula era masa por el C, por la variación de Sí. temperatura. O sea, el primero nosotros necesitamos masa y ahí te está dando volumen. Entonces te dice Sí. que es el volumen de agua en un tanque abierto, te dice que Es es de de 2 por 10 a la por 10 a la sexta. Bien, litros. Entonces, o sea, este sería el volumen de agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en el agua, en el caso del agua, si fuera en otro compuesto, te van a dar la densidad y va a haber que pasarlo, pero bueno, eso es más químico. Pero en el agua, o sea, un litro de agua es igual que... Un litro de agua es igual a 1 kilogramo de agua. Entonces, esto van a ser 2 por 10 a las 6 kilogramos. Y esto, como nosotros acá, si lo vamos a trabajar en kilogramos, lo podemos dejar así. Y vamos a pasarlo, va a quedar en kilojoules esto. Entonces va a ser 2 por 10 a las 6 kilogramos por el C del agua, que es agua líquida Sí. esta. Así que es un kilo. Y 20 menos 18 sería... Claro, 18, o sea, menos 20, porque baja, la temperatura final es 18 y la otra es 20. Kilogramo, grado. Dice, yo lo puse al revés. Su temperatura desciende de 20 a 18. Claro, la temperatura final va a ser 18, o sea, la que va a llegar, Sí. y sale de 20 grados Celsius. Así que esto lo que vas a hacer es 2 por 10 a las 6 por menos 2. Ahí. No, era simple. Sí. Sí, lo que tienes que eso, como estaba en volumen, había que pasarlo a masa. Está bien. Eso no entendía. Yo digo, porque, viste que, por ejemplo, ya en el primero, viste, dice, si dos cuerpos de igual masa, uno de cobre y otro de hierro, Sí. ambos de Eso, la misma temperatura. ahí lo que trata de ver es que vos empieces a hacer lo que hacíamos ayer, esto del tanteo, de ver, bueno, cuál es el de mayor masa, si me va a cambiar mucho la temperatura, qué es lo que va a pasar. O sea, ahí te da dos cuerpos, uno de cobre y uno de hierro, a la misma temperatura inicial, dice que reciben la misma cantidad de calor. ¿Cuál de los dos alcanzará una temperatura mayor y por qué? Ahí habría que buscar en la tabla los C de cada uno. O sea, el calor específico del cobre y el calor específico del hierro. Y entonces, sí. A ver, el que calor tenga latente. mayores, o sea, vos vas a tener, como es masa por C, por variación de temperatura, el que tenga el mayor C, o sea, que tenga un C más grande, va a ser el que tenga, el que esté aumentado, o sea, que necesite mayor cantidad de calor. Claro, por ejemplo, acá tengo calor latente nada más. Densidad. Claro, bueno, te el dice calor, que supuestamente los dos reciben la misma temperatura. la misma temperatura. Así que esto, o sea, pues nosotros tenemos el calor, vamos a poner del cobre. El cobre dice que tiene 0,092 calorías por gramo. Y el hierro 0,106. Ahí ves, ahí abajo me fijo. A ver, delta de T. Calor específico, constante, carga, energía, potencia, densidades, calores latentes y específicos. Ahí está. Latente de fusión, calor específico del acero, del aluminio, del cobre. Calor específico del cobre, 0,92 calorías sobre gramo grado Celsius. Y el del hierro es 0,106 calorías sobre gramo grado Celsius.
Bien. Bueno, a todo esto ahora me dice que el calor que le entregan es el mismo. O sea, los dos calores van a ser igual. Dice 2 cuerpos de igual masa, o sea, esto es igual en los dos, esto va a ser igual a los dos. O sea, así que esto quedaría, si yo lo divido una cosa sobre la otra, esto me quedaría 1 igual el C del cobre, o sea, vamos a ponerlo ya, 0,92. 0,092 dice. Ah, me comí un 0 entonces. Ahí. Por la variación de temperatura sobre el otro es 0,106 por la variación de temperatura del otro. Entonces dice, ¿cuál de los dos alcanza una mayor temperatura? Entonces, esto va a quedar, si yo paso esto para allá multiplicando, o podríamos dividirlos estos dos. O sea, esta es de variación de temperatura del cobre sobre variación de temperatura a la que va a quedar el hierro. Entonces esto va a ser 0,092 dividido 0,106. Esto me queda 1 igual 0,86 variación de temperatura del cobre sobre variación de temperatura del hierro. Así que puedo pasar esto del hierro para allá. Entonces, la variación de temperatura del hierro es igual a 0,86 la variación de temperatura del cobre. O sea que si yo tengo una variación del hierro de 100, o sea, esta va a ser la del cobre por 0,86. A ver, vamos a ponerle al revés. Que si la variación de temperatura del cobre fuera 100, la variación de temperatura del hierro sería 86. Entonces, el que va a alcanzar una mayor temperatura va a ser el cobre. Porque como yo necesito, o sea, nosotros teníamos el calor del cobre y el calor del hierro. Entonces, yo estoy necesitando que la masa sea igual, pero este C, o sea, de él, es más chiquitito. Entonces, para que este calor sea igual que este calor, o sea, para que yo multiplique estas tres cosas y los calores sean iguales, si esto es más chiquitito, esto va a tener que aumentar. Voy a tener que mandarlo a una temperatura mucho más grande, o sea, su variación de temperatura va a ser mayor, o si estaban a la misma temperatura, lo que tengo que hacer es que el otro vaya a una temperatura mucho más alta. Porque este va a ser la masa, que es la misma que la de arriba, por 0,106 por la variación de temperatura, o sea, es más chiquito el C, entonces, ponele que no sé, este te dé 20. Entonces, este para llegar a 20, si esto es más chiquitito, esto tengo que aumentarlo, no va a quedar otra para que me dé la misma cantidad. Entonces, la variación de temperatura del cobre va a tener que ser mayor. Entonces va a tener o sea, el cobre tiene... Una mayor sería la temperatura. respuesta. Sí. Claro. Bien. Bien, dice, ¿cuál de los dos alcanzará una temperatura mayor? Sería el cobre. El cobre, porque tiene menos... Porque tiene menor... Bien, bien. Y si tengo dos cuerpos de igual, mismo material, pero de distinta masa, en un recipiente adiabático de capacitación hasta que alcance el equilibrio térmico, ¿cuál de los dos experimenta mayor variación en su temperatura? Sería el más pequeño. Claro, decirte que es igual material, esto es igual que esto. Entonces, te dice que lo que tienen es distinta masa y dice con temperaturas iniciales iguales. Ay, me perdí. Temperaturas diferentes. Iniciales diferentes. En un recipiente adiabático de capacidad calorífica despreciable hasta que alcanzan el equilibrio. O sea, la temperatura final va a ser la misma para las dos. Lo que cambia es que la temperatura inicial es diferente. Entonces dice, ¿cuál de los dos experimenta mayor variación de temperatura? ¿Qué suposición hay que hacer para responder esta pregunta? Entonces, como son de igual material, esto no va a cambiar. Lo que tiene es que cambia la masa. Entonces, hay que ver qué masa tienen, quién es el de mayor masa, para que tengan los dos, se supone, o sea, cuál experimenta la mayor variación de temperatura. Se supone que manteniendo el mismo calor, o sea, si yo ponele que si tengo que tener 20, que si la masa es 10, al CE vamos a ponerle que es 1. Y vamos a poner, no sé, que la temperatura final es 50 menos 40. Ahora, en el otro, yo tengo que llegar al mismo calor con una masa diferente,
o sea que va a ser mayor, o sea, en este caso voy a ponerle, el C es el mismo, la temperatura final a la que quiero llegar es la misma, pero también me cambia la temperatura inicial. Entonces, para que yo llegue a lo mismo hay que ver, o sea, si esto es mucho menor, o sea, si hay mucha más diferencia de temperatura, o el tema de las masas. Si yo voy a tener una masa más grande acá, o sea, si me aumenta la masa, o sea, si la masa del segundo es más grande, esta variación de temperatura va a tener que ser más chica. Entonces va a tener que estar a una diferencia, a una temperatura inicial mucho más cercana a la temperatura de equilibrio. Entonces eso es lo que quiere como que le digas qué va a pasar. Entonces, si la masa es mucho más grande, o sea, es más grande, la variación de temperatura va a tener que ser más chica. En cambio, si la masa es más chiquitita, a la variación de temperatura va a tener que ser grande. Entonces, va a depender de la masa que claro. voy a tener, o sea, en el que tenga, o sea, en eso le puedes poner que el que tenga mayor masa, pero porque como la fórmula es una cuenta donde se multiplican estas tres cosas, si yo quiero llegar a que tengan los dos la misma cantidad de calor, ponele, entonces lo que yo tengo que hacer es, si la masa baja, o sea, ponele, si yo tenía un cuerpo donde tenía una masa de 20 por 1, vamos a poner, no sé, por 50. Esto te quedó 100. Entonces, si yo ahora pongo una masa de 5 acá, entonces voy a tener que ponerle acá una variación de temperatura mucho más grande para llegar a... Bueno, acá te dice lío. Ahí. Voy a tener que tener una... O sea, a la... ¿Estoy escribiendo bien? Cualquier cosa. 10, 0. O sea, vamos a poner una masa de 5 y lo que yo quiero llegar es a obtener el mismo calor. Entonces, o sea, lo que tengo que hacer es, si este C es igual, lo que va a cambiar, o sea, acá, al disminuir esto, o sea, que bajarlo a 5, esto tiene que tener que aumentar. Uh-huh. Ahí, ¿está bien lo que estoy tomando? Ahí vamos. Bien. Entonces la respuesta sería el de menor. Claro. Igual ahí creo que te dice qué tenés que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál de los dos Sí. experimenta Dos cuerpos, mayor? igual material, distinta masa. Sí. En un recipiente. Habla ni siquiera que es como un razonamiento nada Claro, más. es más que nada pensarlo con la fórmula y ver cómo jugaría una cosa con la otra, si aumento uno, si disminuyo el otro. Sí, mano, ese Sí. es como, no tiene como un valor para que lo pruebes. Bien. Bueno. Hicimos la otra vez, hicimos el 3, el 5. Acá los tengo. Sí. Sí. Bueno, a ver, entonces, ayer habíamos visto todo esto del calor sensible, el calor latente. Ahora vamos a empezar a ver los otros dos calores que hay, que son uno, en realidad son tres, pero son dos con los que se hacen ejercicios. Uno es el calor por conducción y el otro es el calor por radiación. El calor por conducción es aquel que se transmite, por ejemplo, puede ser en una barra de metal, o sea, va a haber un material en el que el calor va a pasar desde un lado de la barra hacia el otro, o sea, va a recorrer una cierta longitud, y esto va a ocurrir, o sea, va a depender del material con el que esté formado esta barra o este componente, y va a depender de las temperaturas en las que está la parte inicial de la barra y va a llegar a una temperatura final. Y esta longitud que está recorriendo. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a calentar bueno, nos pasa a veces también cuando pones a calentar la cacerola, pero cuando pones a calentar, viste, un cuchillo, un destornillador, algo que es de metal, y que llega un momento que vos lo pones a calentar desde la punta, pero llega un momento que, o sea, desde donde vos estás agarrando también se empieza a calentar. O sea, va corriendo el calor a través de todo ese largo, digamos. Entonces, vamos a poner la fórmula de esto. Conducción. Entonces, este calor por conducción se mide como. A ver si tengo la fórmula acá. Bueno, tengo la fórmula.
Es una constante. Por el área, por la variación de temperatura sobre la variación de X o variación de la longitud también puede ser. O sea, va el área, o sea, la constante, una constante que va a depender del material en el que esté formado, el área de eso que está, por donde está circulando el calor, la variación de temperatura y la longitud a la que estamos poniendo esa barra, la cantidad de longitud que tiene esa barra. Entonces, por ejemplo, para esto, vamos a ver qué ejercicio podemos hacer de estos. No, me falta una más. Me falta una más. Listo. Esa variación de temperatura, ¿es esta que vos me decías de un extremo al otro? Sí. Ah. Sí, va a ser esa. Porque acá, por ejemplo, este es como el 13. Te dice qué longitud debe tener una barra de cobre de sección 15 centímetros, o sea, el área es 15 centímetros cuadrados. Dice que se encuentra en contacto por un extremo con una fuente a 100 grados Celsius. Entonces tengo, por un lado está a 100 grados Celsius y por el otro lado está en contacto con una fuente de 20 grados Celsius. Dice, para que el flujo de calor en ella, en estado estacionario, sea de 300 watts. Ahora también te voy a decir eso. Y se supone que la barra solo intercambia calor por los extremos y nos dicen la K de esa barra de cobre, que es 0,92 calorías sobre centímetro grados Celsius por segundo. Otra de las cosas también, esta es la constante de la barra esta de cobre que tenemos en esto. No. O sea, este valor, ¿ves? Este de acá. Esto, o sea, no solamente que uno va a medir el calor, sino que va a ser el calor sobre el tiempo. O sea, en realidad lo que uno está midiendo acá es como una potencia, porque el calor va a estar en calorías, por ejemplo, y el tiempo está en segundos. Entonces, me va a quedar o calor sobre segundo este resultado, o también, como viste que el calor se podía medir en caloría o en joule, podría ser joule sobre segundo. Y joule sobre segundo es watt. O sea que esta también una la puede dejar, o sea, puede quedar en watt. Entonces, lo que estás viendo en realidad es como una potencia con esto, que va a ser esa cantidad de calor que vas a pasar en un segundo de tiempo en esta barra que va a tener diferentes temperaturas. Entonces, que es K por el área, por la variación de temperatura, dividido el delta X. Entonces, si nosotros acá el problema que vamos a tener con esta barrita que nos están planteando acá es todo un tema de unidades. Entonces vamos a pasarlo. Nos están diciendo que esa H o ese calor sobre tiempo es de 300 watts, con lo cual me están dando que son 300 joules sobre un segundo, sobre segundo. Después, por otro lado, me está diciendo que el área me lo están dando en centímetros cuadrados. Después las temperaturas, o sea, una de las temperaturas me dice que está a 20 grados. La otra temperatura nos dice que está a 100 grados Celsius. Este K estaba bien, igual es 0,92, está en calorías sobre centímetro grados Celsius segundo. O sea que el problema lo tengo en esto. Este calor me lo dieron en joules y esto está en calorías. Así que lo que me conviene es pasar esto a calorías para poder trabajarlo. Y de esta fórmula, o sea, yo tengo esta potencia, este calor sobre tiempo, y tenemos que era el K por el área por el delta de T dividido delta de X. La longitud de la barra me la dio, no, eso es lo que quiero averiguar. Esto es lo que quiere que despejemos, la longitud que tiene esta barra. Me da o sea, esta potencia, me dio el K, me dio el área y me dio la variación de temperatura. Entonces, lo que voy a hacer es pasar estos joules a calorías. Entonces, un joule era 0,24 calorías. Entonces, 300 joules, ¿qué cantidad de calorías va a ser? La calculadora.
A ver. ¿Cuántas eran? 300 joules. Sí, 300 por 0,24. 72. 72 calorías. Así que tengo 72. Acá la variación de temperatura es 20 menos 100 o 100 menos 20 sobre el delta X. Entonces, multiplicamos todo lo de arriba, 0,92 por 15 por 80 o menos 80. Te lo voy a armar del otro lado. Esto 72 es igual a 1104 dividido delta X. Entonces, para despejar el delta X, es esto dividido 72. Y esto nos da 15,3. Ese sería centímetros, que es la distancia de esa barra. Bueno, vamos a probar ahora a hacer uno de los choice, que es con las cosas con las que más Vamos a buscar los choice, me los imprimí todo. Bien, el 4. Espera que... Selección múltiple. Acá lo tengo. ¿El 4? Sí. Aquí lo tengo. Una varilla metálica cuyo extremo están uno a 250 grados Celsius y otro a 40. Conduce 75,4 calorías sobre segundo. Si su longitud y su diámetro se reducen a la mitad y se colocan sus extremos a las mismas temperaturas que antes, la varilla conducirá ¿qué cantidad de calorías? ¿No? Dice, se supone que el doble. Bueno, acá lo que yo puedo hacer, porque como nos faltan tantos datos, es como comparar. O sea, una de las cosas que uno puede hacer siempre es comparar como lo nuevo que tengo dividido lo viejo. Ay, dame un segundo que lo voy a Ajá. Espera. Mira que sale caro, ¿eh? No tengo el perrito que se enloquece cuando salen los míos afuera. Entonces empieza, hasta que no la abrís. No lo mates que sale caro el veterinario. Ay, no, es sin aguantar, es insufrible. Y ahora empieza a ladrar porque el otro no lo dejan pasar. Porque si no les ladra así, entonces no lo dejan pasar a lo de mi mamá. Entonces ladra. Así que lo vamos a tener toda la tarde ladrando. Bueno, te decía que una de las cosas que uno a veces puede hacer cuando te faltan datos es comparar, o sea, ellos hacen mucho esto, de que te falten cosas, entonces uno compara lo nuevo que yo quiero formar sobre lo viejo que es lo que yo tenía. Entonces, en lo nuevo que yo quiero formar, ves que, sí, decimos. ¿Y no puedo hacer tipo ecuación? Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, en realidad lo que uno tiene que como aprovechar en esto, o sea, sí, la fórmula es K por área por delta de T dividido delta X. Es saber que este delta X, o sea, puedo ir poniéndole valores, yo qué sé, o sea, pero el calor lo tenés. La K, ponele que la inventás. O sea, el delta T lo tenés, no sé, le inventás un área y te averiguás a ver qué delta X tiene. Y después lo que haces es hacer lo que te dicen ahí, viste que te dice que se reduce la longitud y el diámetro a la mitad. Entonces, o sea, con eso le metés valores y con eso después lo que haces es cambiarle esos valores a la mitad, a lo que te piden. Si no, la otra es armarlo con esto. El problema es que el área, supongamos que es una varilla redonda, así que el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, yo tengo el área de uno y el área del otro. O sea, y el área, o sea, si yo la quiero poner en función del diámetro, es diámetro dividido 2 al cuadrado. Porque justo ahí me habla del diámetro. El problema es ese, que no reduce el área, sino que me reduce el diámetro.
Entonces ese diámetro está dividido 2 y está al cuadrado. Entonces yo lo nuevo que tengo es, ¿cómo nos dice? No, dice si su longitud y su diámetro Claro, se reduce a la mitad. se reducen a la mitad y se colocan sus extremos a las mismas temperaturas que antes, ¿qué calor va a conducir? Entonces, el calor nuevo es lo que yo quiero averiguar. Y esto yo tengo que va a ser la K por el área, que va a ser pi por el diámetro, y lo va a reducir a la mitad, o sea que es, yo ya tenía el diámetro dividido 2, y a este diámetro se tiene que dividir por 2 para que me dé el radio, y después ponerlo al cuadrado. Esto por, o sea, la variación de temperaturas, que me dice que eso lo va a dejar igual, sobre la longitud, que va a ser la longitud que tenía dividido 2. Lo que yo antes tenía... Sí, gracias. ¿Por qué pusiste el diámetro y no pusiste el radio? Porque me habla de diámetro ahí, me dice que el diámetro se reduce a la mitad. Ah, sí. Entonces, es verdad. yo voy a usar esta fórmula, como me está hablando de diámetro, voy a usar esta, pero encima me dice que a ese diámetro lo dividió por 2, o sea, en la mitad del anterior, y a ese encima yo lo tengo que dividir por 2 para que me dé radio, y ahí encima ponerlo al cuadrado. Entonces, en lo que es viejo yo tengo que acá era, el calor es 75,4, y era acá por pi por diámetro dividido 2 al cuadrado, o sea, iba así, por la delta T dividido delta X. Entonces lo que hago acá es tratar de simplificarme todo lo que más se pueda. O sea, las K eran las mismas, se van, pi se va, delta T se va, delta X se va, pero le queda a este, o sea, acá queda ese 2, o sea, queda un medio ahí. O sea, de todo esto me va a quedar. No sé si querés copiarlo y lo paso para el otro lado y no te No. ¿Pasó? No. Yo después cuando vos me mandás la clase, Genial. ni quiero sacar la vista. Cuando vos mandás la clase, yo me lo copio. Dale, buenísimo. Entonces, acá lo que voy a hacer es tratar de resolver, o sea, tengo el diámetro dividido 2 y encima dividido 2, o sea, esto es como si tuviera un medio y otra vez dividido 2, o sea, esto queda un cuarto. Y al cuadrado va a quedar un 16avos, o sea, que me quedó el diámetro dividido 16avos. Esto al cuadrado, o sea, primero para no marearte, o sea, esto quedó un medio dividido 2, o sea, esto quedó un cuarto, o sea, el diámetro dividido 4 al cuadrado. Después lo hacemos al cuadrado. Esto, ya lo otro se fue sobre un medio, que era lo que venía de la longitud. Acá abajo teníamos el calor, que era 75,4, igual a diámetro dividido 2 al cuadrado, diámetro dividido 2, todo esto al cuadrado. Entonces, acá lo que hago es, esto lo llevo al cuadrado, entonces me quedó calor nuevo igual al diámetro al cuadrado sobre 16, y esto dividido un medio, sobre 75,4 igual, este diámetro dividido 2 al cuadrado es diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ahí tengo la posibilidad de eliminar ese diámetro, esa la letra D al cuadrado, en los dos. O sea, esto queda 1, un cuarto. Entonces acá hago la cuenta, un 16avos dividido un medio. O sea, calor nuevo es un 16avos dividido un medio. Todo esto me quedó un octavo. Y abajo queda un cuarto sobre 75,4. Entonces un octavo dividido un cuarto, esto queda un medio, o sea, calor nuevo es igual, todo eso quedó un medio. Y voy a pasar estos 75,4 que está dividiendo ahí, multiplicando para allá. Entonces, este calor nuevo va a ser el 1 medio por 75,4. Así que me da que es de 37,7. Así que sería la opción F. La F. Sí. Esto podés hacerlo con valores. Lo que pasa es que el problema que vas a tener si uno lo hace con valores es que hay cosas que no te dan. Entonces, por ejemplo, no sé, vos tendrás que plantear, o sea, vos tenés en el calor, o sea, como vos lo tenías, el calor era 75,4
me decía, no me daba la longitud, así que yo qué sé, le pongo 2 a esto. Después el K, vamos a ponerle que es 5. Trato de ponerle los números lo más enteros posible. Y después tengo el área, o sea que podemos ponerle que tiene un diámetro de 10. Para que esta área, o sea, esto va, bueno, lo voy a usar con el diámetro, como lo venían usando hasta acá. Entonces, yo tengo que 75,4, creo que metí todos los valores y voy a tener que cambiar algo. 5 por el área, o sea, es pi por, o sea, es diámetro dividido 2 al cuadrado por pi, por la variación de temperatura, vamos a ponerle que es 10. Sí, algo voy a tener que despejar, el delta X lo voy a averiguar. Sobre el delta X. O sea, uno de los valores lo tengo que sacar porque como yo tengo que sacar 75,4, tengo que despejar de la inicial algo de todo eso para poder decir, bueno, a ver cuánto me da este delta X. Entonces va a ser 10 dividido 12 es 5, al cuadrado es 25, 25 por 5 por 3,14 por 10, y esto me va a quedar que este delta X es esto, que es 3.925 dividido 75,4. Esto nos da 52,05. Ese es el delta X que tenía la inicial. Entonces, ahora yo voy a la otra, a la final, y quiero averiguar cuál es el calor cuando la K es la misma, el diámetro es la mitad, o sea que 5, y ese va a haber que dividirlo por 2 al cuadrado por pi, por la delta de temperatura, dividido la longitud, que era 52,05, pero dividido 2. Así que es 26,02. Entonces, acá hacemos 5 dividido 2 es 2,5, o sea, me queda 5 por 2,5 al cuadrado, por 3,14 por 10, dividido este 26,02. Y esto me queda 37,7. Esa es otra de las formas, es decir, poniéndole valores, inventarle vos valores a lo que no te da. Yo al principio, cuando yo recién empecé a estudiar, para mí hacer esto de las letras era chino. Entonces yo hacía esto de los valores. Lo que pasa es que después llega un momento que uno se enrosca, porque no puedo poner todos los valores, inventar todos los valores, porque esto me lo dieron. Entonces por eso es que yo veis que despejé, uno de los valores lo despejé. Y esto no me quedó exacto, me quedó 52,05 y todo decimal. Entonces después eso, cuando uno lo mete acá, o sea, haces a la mitad y lo cambias y vas arrastrando eso, a veces esto no te da igual. Entonces empezás a como tener la duda, no sabes, por ahí te da, en vez de darte 37, te da, no sé, casi 39, no sabes si es 40, si es 37, empezás como a tener esa duda. Yo acá usé todos los decimales y dio justito, clavado 37,7. Pero dejé la calculadora con los decimales, o sea, cuando hice esta, que me quedó esto de acá con decimales, sí, lo dividí por 2 y después hice todo esto de arriba dividido lo que me había quedado en la calculadora. Lo que te quedó ahí. Me dio exacto, pero, o sea, corres con eso de que empezás a tener estos decimales y que después a veces te marean. Entonces, es como que en esto uno cae lo justo. O sea, después con el tiempo me fui acostumbrando a hacer esto de las letras, pero bueno, no está mal tampoco que lo hagas con valores. O sea, vos elegís la forma que a vos se te hace más fácil poder estudiarlo. Sí, bueno, pero tenés que estar muy seguro para ponerle valores. Claro, pero bueno, viste, a veces, o sea, a mí al principio se me hacía más fácil, es como que decía, bueno, no, le pongo valores porque si no, no puedo con eso de las letras, pues llega un momento que también las letras, decís que tengo N, que tengo pi, que tengo, no sabes ni con quién. Pero bueno, después con el tiempo me fui acostumbrando y como que se me hace más fácil, me parece más sencillo. Bien. Bueno, después, también en estos te pueden aparecer como el 7, esos son muy comunes. Porque muchas veces, o sea, estas barras lo toman más que como barras, por ahí a veces como vos tenés, puede ser una, no sé, una pared formada por diferentes cosas, o sea, una pared aislante, por ejemplo, las paredes del horno, por ejemplo, en un horno, sí, donde vos tenés una pared de metal, o sea, la puerta de metal, y adentro viste que tienen como una fibra de vidrio para que una fibra.
Entonces vas a tener esos diferentes materiales. Entonces eso lo toma como si fuera una barra, o sea, donde vos vas a pasar el calor de primero por una y después va a pasar por la otra. Entonces, esto que está haciendo este pase de calor de un lado al otro, el calor que pase va a ser el mismo, porque vos estás emitiendo un calor, se está cediendo al ambiente un calor, que ese calor va a ser el mismo que el que salga. Entonces, lo que hago es comparar las dos barras, decir, bueno, yo ya sé que este calor que salió por acá es el mismo calor que va a salir en este. Entonces, sé que el calor de o sea, el calor cedido es igual al calor, o sea, el calor que cedió uno es igual al calor que va a recibir el otro. O sea, el calor acá al final va a ser el mismo que el que me dieron de este lado. Entonces, sé que este calor, o sea, la primera barra, lo tomo como una barra porque tiene que pasar el calor por una cierta longitud, entonces va a ser K por área por delta de T dividido delta X, y esto va a ser igual a la otra barra que está formada por otro material, o sea, por ahí uno es de vidrio y el otro es de fibra de vidrio. Entonces, voy a considerar, voy a comparar las dos barras. Entonces, como está este que es el 7, que te dice que esta no estaría siendo así dos paredes, sino que es una varilla directamente que está formada por son como dos partes, o sea, tiene una y después una varilla formada con otra. O sea, una varilla de cobre y otra de acero, las dos de igual longitud. Sí, se mantiene a 100 grados centígrados. El 7 estamos, ¿no? Sí, están soldadas por un extremo en común, o sea, tienen este punto en común. El extremo libre de la de cobre se mantiene a 100 grados. Dice, y el extremo libre de la de acero a 0 grados. 0 grados. Entonces dice, las varillas están aisladas lateralmente, el coeficiente de conductividad térmica del cobre, o sea, este es el de cobre, y la K del cobre me dice que es 8 veces la K del acero. Y me dice, una vez que alcanzan el régimen estacionario, o sea, dice, podemos afirmar que, entonces lo que más quiere saber es qué es lo que está ocurriendo, a qué temperatura está acá, cuál es esta temperatura del medio, qué es lo que está pasando acá. Entonces, dijimos que el calor que pase acá va a tener que ser igual al calor que pase por acá. O sea, que este calor y este calor son iguales los dos. Entonces, sé que todas las características de esta barra van a ser igual a la característica de la otra. O sea, no las características, sino todo lo que, la multiplicación, todo eso, todo ese calor que está conduciendo una va a tener que ser igual al calor que está conduciendo la otra. Entonces, yo tengo en una de las barras, o sea, en la barra de cobre, sé que es la K del cobre por el área, por la variación de temperatura, que no sabemos, o sea, a cuál es la temperatura final de esa barra. Sé que es la temperatura de equilibrio menos 100, dividido la delta X del cobre, o sea, la longitud que tiene la de cobre. Con respecto a la de acero, va a ser la K de acero por el área por, acá va a ser la temperatura final, va a ser 0, y la temperatura inicial es de donde parte, desde ahí, desde el medio, dividido el delta X del acero. Entonces, de esto me dijo que esta acá del cobre es 8 veces la del acero. Entonces, esto sé que es 8 veces la K del acero. Después, las delta X me dijo que son iguales, así que las voy a simplificar las dos. Las voy a eliminar. Y el área calculo que también, a ver, dice, sección transversal. Igual longitud. Sí, igual longitud y sección transversal. O sea que el área también es igual en las dos. O sea que todo esto me quedó que 8 K del acero por la T menos 100 es igual a la K del acero por 0 menos T. Vamos a ponerle el menos T directamente. Y nada más, abajo no va nada. Y después también la K la puedo sacar de los dos. Entonces me queda 8T menos 100 es igual a menos T. Así que acá hago distributiva. Me va a quedar 8T menos 800 es igual a menos T. Voy a juntar las T de un lado y el 800 lo paso para el otro. Así que tengo 8T más... Menos T. Sí, más, porque que era menos. Sí, estaban menos. Y de este lado pasa, lo voy a meter el menos 800 como 800.
Así que este va a ser 9T igual a 800 y T es igual a 800 dividido 9. Y esto me queda entonces que esa temperatura de equilibrio, o sea, con esa temperatura en el medio, es de 88,8 grados Celsius. Que está bien porque me quedó una temperatura entre medio de esas dos. O sea, si me hubiese quedado, yo que sé, 120, algo hice mal. Entonces me dice que después, o sea, lo que te dan para resolver, te dice que la temperatura de unión en ambas varillas es menor a 50 grados. No, es mayor a 50. La temperatura de unión es mayor a 50, así que es así la B. Después me dice la diferencia de temperatura entre los extremos de ambas varillas son iguales. No es igual porque una estaba a 100 y la otra a 0, o sea que la diferencia es, en una va a haber 20 y piquito, pues está en 100, esto es 88,8 y esta era 0. Acá hay 88,8 de diferencia y acá es 21,2, o sea, va a estar, es mucho más chiquita, así que no son iguales las diferencias. Después dice la cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa cualquier sección transversal de la varilla es mayor que la que atraviesa cualquier sección transversal del acero, no porque ese calor era el mismo, por eso comparamos estas dos, o sea, la varilla de una y la varilla del otro material. Después me dicen que es menor, tampoco, y después me dice que no fluye calor a través de las varillas, que sí va a fluir por el tema de la diferencia de temperaturas. O sea, no fluiría calor, no pasaría calor si las temperaturas son iguales, porque ya está como en equilibrio, digamos, o sea, ya generó. Claro, pero al ponerte 0 del otro extremo, vos podés confundirte y pensar que no fluye calor. Sí, pero va a fluir porque tiene diferencia de temperatura. Entonces, siempre que haya esa diferencia de temperatura, a usted va a pasar para el otro lado. Bien. Bueno. Entonces, después también te habla de, o sea, hay otros ejercicios que usan que son los de radiación. Esta radiación, o sea, va a pasar este calor, se genera por radiación, o sea, y esto es como el rayo del sol, o sea, es como que no es que conduce a un solar, sino que es como si se expande a través de rayos. Entonces vamos a tener una fórmula, o sea, la fórmula esta va a ser que el calor, también sobre tiempo, o sea, lo que estoy midiendo es como una potencia, es igual a E por O por el área por la temperatura a la cuarta. Este es un coeficiente de emisividad. Este valor va de 0 a 1, o sea, te van a decir, o sea, cuál es el valor. Si es 0, no tenemos radiación, y si es 1, sí. Así que en general, o sea, como vas a usar esto, va a ser 1. Esta es una constante, que ahora te pongo el valor. Este es el área del cuerpo. Y esta va a ser la temperatura, que acá sí o sí la tenés que pasar a Kelvin. O sea, esta no la podés dejar en grados Celsius. Esta sí o sí la tenés que pasar a Kelvin. Y esto nos va a dar ese calor por unidad de tiempo que está pasando. A ver si tengo acá la constante. ¿Este coeficiente de emisividad tiene que ver con el material? Sí, esto tiene que ver con el material, si son cuerpos negros o son cuerpos blancos. Viste que siempre te dicen que cuando es verano uno tiene que tratar de usar, o sea, ropa blanca y no ropa negra. Claro, ropa clara para que como que no te atraiga los rayos solares. Entonces es porque su coeficiente de emisividad es mucho más chico, entonces, o sea, no generas tanto, no se queda con tanto calor. No absorbe en realidad. Bueno, a ver, por acá tengo la constante, pero la dan en vatios, qué maldad. Igual creo que están las mismas unidades. Ahora cualquier cosa, igual después me fijo en la hoja de fórmula. 5,67
por 10 a la menos 8. Ahí. Me fijé. Bueno, y esta también se utiliza mucho, esta fórmula. Vas a ver que ahí no sé, ahora vamos a agarrar algún ejercicio, pero utilizan, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que se tapa con una frazada, entonces calculan la emisión de radiación, porque el cuerpo humano también emite por radiación, y esto lo que hace es que si vos estás, o sea, si estás adentro de en el caso de cuando uno se acuesta a dormir y se tapa con una frazada, es como si fuera un recipiente adiabático, donde vos no estás permitiendo que el calor se vaya. Entonces, por eso que el cuerpo, o sea, se mantiene con calor, o sea, es uno mismo el que emite ese calor por radiación, y ese calor al no poderse ir, o sea, va a quedar concentrado adentro de la cama nuestra. A ver, vamos a agarrar una. Bueno, acá, este es el 17. Nos dice que calculemos la energía emitida por segundo en forma de radiación térmica por un cuerpo negro de 1 metro cuadrado a 300 kelvins. Entonces está a una temperatura de 300 kelvins y me dan el área que es de 1 metro cuadrado. Entonces, nosotros vamos a calcularle este calor, o sea, sobre tiempo, de este cuerpo, que me dice que es un cuerpo negro, así que le vamos a poner este coeficiente de emisividad de 1 por la constante, que es 5,67 por 10 a la menos 8, por el área, que es 1 metro cuadrado, por la temperatura, que son estos 300 Kelvin, a la cuarta. Entonces, vamos a calcular esto. O sea, esto me va a dar los 300 Kelvin a la cuarta, que va a quedar gigante, pero al multiplicarse con el 5,67 por 10 a la menos 8, ahí va a quedar muchísimo más chico. Así que este queda 459,27. Ese es el calor sobre unidad de tiempo que va a emitir este cuerpo por radiación. ¡Ay, qué rápido! Esta es aplicar la fórmula. Esta, a ver si hay alguno de los que hacen con la trampa, estos que son unos cubos que les encanta hacer a ellos. No, no hay uno del cubo. No lo pusieron en esto. Bueno, esto lo que mucho les gusta hacer a ellos es darte, o sea, un cubito, o sea, un cubo de un material, donde dicen que, por ejemplo, vos tenés esto así, y te dicen que este cubo emite un calor de, no sé, 200 calorías sobre segundo. O sea, el calor, la potencia la que emite es esta. Entonces te dicen, bueno, van a agarrar este cubo y te lo van a partir a la mitad. O sea, le hacen un corte acá. Entonces quieres saber cuánto emite cada uno. Entonces, lo que uno va a ver es cómo es el calor que emitía, es el cubo enterito con el cubo este que lo partieron al medio. Entonces, lo que uno empieza a contar acá son como la cantidad de caras que tiene este cubo. Entonces, este cubo va a tener, o sea, nosotros en cuando están midiendo 200 calorías, o sea, cuando están emitiendo una radiación de 200 calorías, él va a tener, o sea, E por o sea, las dos constantes, por el área, que el área van a ser, las caras que tiene él, son 6 caras de 6, o sea, tiene todas las caritas. O sea, es un cubo enterito que tiene 6 caras. Por la temperatura a la cuarta.
Ahora cuando nosotros le hacemos el corte y queremos averiguar este nuevo calor, lo que va a ocurrir es que al cortarlo ahí, esto va a generar que haya otras dos caras, porque va a haber como un pedacito de cubo acá arriba y otro pedacito de cubo acá. O sea, le estoy cortando y le estoy como metiendo dos caras más a todo esto. Entonces tengo esta cara donde lo corté y la cara de este lado donde corté. Entonces, Sí. en vez de tener 6 caras, ahora tengo 8. O sea, tengo las 6 que tenía más esas dos. Así que ahora tengo 8 de esas 6 que tenía por temperatura de la corte. O sea, la temperatura la sigo manteniendo igual. Lo único que hice fue hacerle un corte. Entonces quiero ver si él está teniendo mayor, está emitiendo o no mayor calor. Entonces, esto se va. La O, la E, o sea, esos valores se van. Entonces, esto tendría área y área que se va. Entonces, lo que voy a hacer es hacer 8 sextos dividido 6 sobre 6, o sea, me va a quedar 8 sextos. Y para despejar ese calor nuevo, este 200 lo voy a pasar para acá multiplicado, o sea, me va a quedar el 8 sextos por 200. Entonces, este nuevo cubo cortadito es 8 sextos por 200, así que él está emitiendo 266,6. O sea, el calor que va a estar emitiendo este nuevo cubo es 266,6 porque está teniendo más cantidad de caras de superficie donde poder emitir radiación. Está teniendo dos caras más donde emitir esa radiación. Claro. Bueno, esto a veces lo hacen, te hacen un corte, te hacen dos cortes. Entonces, cada corte que vos le haces, tenés que sumarle dos caras. O sea, dos caras. En cada cortecito hay que sumarle dos caras de eso. Igual después vamos, si voy encontrando alguno, te lo voy a mandar parecido a ese, porque no lo ponen en la guía, pero siempre encuentro alguno en el parcial de eso. Los puercos. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? A ver si había alguna cosa más de estas, no creo que ya esté. No me des más nada, ya está, ya me exprimiste. Ya estoy explotada. Y no te saco los ojos de la pantalla, después yo la escribo cuando veo el video, entonces voy despacito y como vos me lo explicaste, digo, y trato de hacer lo que sigue sola, y a veces le pego y a veces no. Pero... No, bueno, pero está bien, o sea, como que podés volver a verlo y analizarlo, está bien. Sí, y por ahí digo, ¿y esto dónde salió? ¿Dónde era? ¿Dónde? Bueno, pero por eso yo, después cuando vos me mandás la grabación, yo lo vuelvo a ver y ahí es cuando empiezo a mirar los otros problemas y digo, claro. Lo entiendo, ¿viste? Pero después cuando quiero sola independizarme, no. No, pero bueno, estos tienen como, son como más complejos por ahí, porque tienen como muchas cosas, los números, o sea, los primeros por ahí no tanto, igual estos de tanteo que vimos ayer también, esos son rebuscaditos. Ayer lo que sí te había dicho que íbamos a ver uno donde nos dábamos cuenta que caía, que no llegaba a hacer cambio de estado, que cae en el cambio de estado. Eso te quería mostrar. A ver. Creo que es esto. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? A ver, vamos a ver este. Que es de los primeros, o sea, es con esto de hacer el tanteo que hacíamos ayer, de ver dónde quedó esa temperatura, o sea, de las dos cosas que voy a meter a mezclar ahí. Mezclaba, vemos esto y nada más, es para que te quede el ejemplo visto. Mezclaba 250 gramos de esquirlas de plomo que están a 150 grados Celsius en un bloque de hielo, o sea que tiene una masa de 50 gramos en un recipiente adiabático.
son 50 gramos de hielo y me dice que la temperatura esta del hielo es de menos 30 grados Celsius. Entonces quiere saber cuál es la temperatura final. Entonces, al igual que lo que hacíamos ayer, o sea, yo voy a tener, sé que la temperatura, el que va a cambiar acá, que puede llegar a ser cambio de estado, es el hielo, acá y acá. Él está en menos 30. Y el plomo está acá, en 150. Al plomo no le pasa nada, él va a bajar su temperatura y puede bajarla sin ningún problema hasta cualquier lado. Pero el hielo sí. Entonces yo lo voy a llevar hasta acá. Voy a tantear a ver qué es lo que ocurre si traigo el plomo a 0 y qué pasa si traigo el hielo a 0. Entonces, en el caso del hielo, el calor sensible de este hielo va a ser la masa de hielo por el C del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces en él va a ser 50 por 0,5 por 0 menos 30, que me da 750. O sea, necesita, él para llegar ahí necesita 750 calorías. Ahora voy a ver qué es lo que va a pasar si, o sea, con las esquirlas de hielo, si puede llegar hasta ahí. Entonces es 250 por el C de las esquirlas de plomo, que es 0,03, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Así que es 250 por 0,03 por menos 150. O sea que él va a tener menos 1125 calorías. Entonces, ¿veis lo que va a pasar? Si yo lo llevo a los dos hasta ahí, casi están ahí, o sea, no están tan lejos, no es abismal. O sea, si fuera muy grande la diferencia, yo ya sé que o no llegan o que el hielo pasó. Están ahí. Entonces, lo más probable es que sí, que lleguen a 0 y que estas calorías que le faltan para terminar al hielo, para terminar de llegar a las 1125, lo haga derritiéndose. Entonces, voy a ver si llega a derretirse. Entonces, le cabía calcular el calor latente del hielo. Y el hielo para derretirse necesita los 50 gramos por 80. Y 50 por 80 son 4000. O sea, ahí ya se pasaría. O sea, si yo paso el hielo, o sea, lo llevo hasta acá, pasándose, o sea, que ya se derritió, llegó a 0 y se derritió todo el agua, necesita 4750. Y el otro no se lo puede dar, porque el otro llegando a 0, lo único que le puede dar son 1125. Entonces, ahí yo me doy cuenta que lo que el metal se le está entregando, lo único que va a hacer es llevarlo a 0 y que seguramente va a derretir una parte. No todo, porque para derretir todo necesita este calor que este no se lo puede dar. Entonces va a derretir una sola parte de hielo. O sea, un poquito derretirá. Lo que le falta para llegar de 750 a 1125. Entonces, o sea, 375 calorías las va a usar para derretir el hielo. Entonces, yo ya sé que esto va a quedar a 0 grados Celsius. O sea, su temperatura de equilibrio va a ser 0 grados Celsius. No necesité en esta hacer la fórmula esa donde igualaba a 0. Y tampoco la puedo utilizar porque está habiendo un cambio de estado. Y no se está cambiando todo. Porque si yo supiera que, bueno, hago el tanteo y me doy cuenta que sí, el hielo sí va a cambiar de estado, pero no sé, quedará entre 0 y 100, o sea, pero va a cambiar todo de estado. Podría saber que, o sea, meterlo todo en esta fórmula y decir, bueno, el hielo entrega todo este calor, o recibe todo este calor, el otro entrega todo bueno, averiguamos la temperatura de equilibrio. Pero acá me doy cuenta que el hielo no se va a derretir todo, va a derretir una parte, lo que pueda, con estas 375 calorías, entonces va a quedar en 0, o sea, el hielo. Y el otro también. Entonces la temperatura de equilibrio ya sé que ahí que va a ser 0, no necesito como hacer otra fórmula. Sí, lo que puedo averiguar es qué masa de hielo se va a derretir con estas 375 calorías. Entonces me averiguo qué masa de hielo se me va a derretir. Entonces hago 375 dividido 80, se van a derretir una masa igual a 4,68 gramos. Eso es lo que se va a derretir. Entonces, en este recipiente de acero voy a tener los 250 gramos de las esquirlas de plomo. Voy a tener hielo. Era 50.
Claro, entonces ahora ese 50 le voy a restar ese pedacito que se me descongeló. Entonces 50 menos 4,68 son 45,32 de hielo. Y tengo 4,68 de agua líquida. Todo a 0 grados. Ahí. Eso es lo que me va a quedar en el recipiente final. Bien. Bueno, o sea, te puede pasar como el de ayer, que o sea, después descubríamos a ver a qué temperatura agregábamos todo en esa forma, decíamos, la igualábamos a 0 y metíamos todo el calor, o te puede pasar como esto, que el punto quede en ese punto de cambio. O sea, puede pasar las dos cosas. Bien. Bueno, ahora sí, con esto ya no te mezclo más.